Eh, Vimos coherencia y cohesión, clases pasadas, y hoy vamos a ver el tercer y último elemento que hace parte de lo que es la lingüística del texto y que recoge los dos anteriores, ¿cierto? Coherencia y cohesión. Al finalizar la clase vamos a mirar entonces con aquellos compañeros que faltan por conformar grupo y asignarle tema para que entonces dejemos acentuado los grupos faltantes. ¿Listo? Para quienes no han entendido bien la dinámica de las exposiciones, conviene entonces que revisen la grabación de la última clase, donde ahí explicamos las pautas del trabajo. Sin embargo, en el listado de las exposiciones que está en la carpeta del Drive, pues ahí también están las indicaciones, eh, los términos de las pautas o términos pues, que hay que tener en cuenta para organizar pues, la socialización. ¿Listo? Entonces eso al final de la clase de hoy. Recuerden que las exposiciones las empezamos el jueves y guíense bastante por las fechas que están dispuestas en el listado. Muy bien, entonces, al final de la clase, como les dije, terminamos de organizar los grupos faltantes y seleccionamos, elegimos los temas. Estamos los temas que quedan faltando. Muy bien, entonces, les comparto pantalla para que hablemos de la adecuación. ¿Estamos viendo pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, listo. Recordando entonces, yo alguna cosa acá, perdón. Desactivo un momentico cámara para que le presten mucha atención entonces a la exposición. Listo, todos estamos viendo acá esta presentación, ¿cierto? Sí, Primero señor. pregunto. Ok, muy bien. ¿Recuerdan ustedes entonces lo que hablamos de cohesión y coherencia? Vuelvo y repito, alguien o algunos de ustedes que me repitan el significado. ¿Qué es la cohesión y qué es la coherencia? Profe, Sí. la cohesión, la coherencia es como el sentido que tiene el texto, Ujú. pues básicamente. Y la cohesión es la manera en que se conectan. Bien, mi compañero. ¿Alguien más tiene la definición o hay alguna inquietud todavía, de hecho, con cohesión y coherencia? No. ¿Hay claridad entonces? Sí, señor. Muy bien, entonces recuerden, la cohesión es aquella propiedad textual que permite conectar enunciados, una serie de enunciados entre sí. Que para eso nos valemos de qué? Utilizamos unos recursos textuales muy interesantes, que son palabras, son unos términos que nos permiten hilar o entrelazar o articular un enunciado con el otro. ¿Cómo se llaman esos términos? Mecanismos. Y semántica. Esos mecanismos, sí, muy bien, pero ¿cuáles son? Semántica, hace parte del significado, una palabra que, Mecanismos de recurrencia.
Ajá, pero ¿cómo se llaman todos los mecanismos de recurrencia? O las elipsis. Mecanismos de cohesión. Sí, y Conectores. conectores, muy bien. Y tenemos un listado de conectores, de causa, de consecuencia, ¿cierto? Cuando uno utiliza, por ejemplo, más de la redundancia, por ejemplo, o cuando iniciamos un texto, cuando estamos escribiendo y utilizamos al principio del párrafo, en primer lugar, en segundo lugar, en consecuencia, en efecto. Hay otros que van en la mitad de un texto, de un párrafo. Asimismo, por ejemplo, además, entre otros, ustedes ya tienen en el Drive un listado de conectores que yo a ustedes les dispuse dependiendo las características del nuevo del texto y la forma en términos de qué es lo que quiere significar ese párrafo, ese conjunto de enunciados cuando yo los conecto, ¿cierto? Recuerden utilizar esos conectores, no es que los tengamos que aprender todos, no es que los tengamos que aprender todos, pero ese listado nos sirve bastante. Sí, hola, escucho por ahí un micrófono activado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, por ahí los micrófonos activados. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran comentar? Sara Gil tiene el micrófono activado. Profe, perdón, no sabía. Ah, ok, bueno, muy bien. Ese conjunto de mecanismos que nosotros valemos para que nuestros textos lingüísticamente estén bien cohesionados se llaman conectores y están discriminados o están diferenciados en diferentes tipologías. Que en el listado de conectores que tenemos en la carpeta del Drive, tenemos bastantísimos y nos ayudan muchísimo. Muy bien, eso por la parte de cohesión. La coherencia, ya hablamos del sentido global de todo el texto, es decir, cuando ya tenemos todo cohesionado en nuestra escritura, la coherencia hace referencia al sentido y al significado que un texto ha de tener en términos de la intención comunicativa que debe contener un texto de acuerdo pues a quien lo escriba y a quien también está dirigida. También, y si bien no lo hemos hablado muy bien acá, pero eso lo vamos a ver dentro de los elementos o propiedades también del texto, es el contexto que se debe tener en cuenta a la hora de escribir, ¿cierto? Entonces, por ahora estamos hablando de las propiedades lingüísticas del texto escrito. Sin embargo, esto también se traslada dentro de la comunicación verbal a partir de la oralidad. Es decir, no solamente funciona para los textos escritos, sino también para aquellas expresiones verbales, ¿cierto? Discursos, eh, exposiciones orales, entre otros. Háganse de cuenta que el texto escrito está en un formato, desde luego que es escrito y otro. La oralidad se vale de la lingüística en sí mismo, pues para expresar, desde luego, algo de una intención comunicativa. Muy bien. La adecuación, tercer y última propiedad del texto, nos indica lo siguiente. No necesariamente tiene que ser en este orden que va coherencia, cohesión y luego la adecuación. No necesariamente en ese orden jerárquico, pero son tres elementos Profe, que funcionan de manera muy articulada. Sí, profe, estamos usando las diapositivas. sí. Tú no las Es- estás viendo. No, Sí, estoy viendo, pero como que no las está usando, profe. yo tampoco. Bueno, esa es la primera. Estamos en Esa es la Está en la primera. primera, sí. Sí, es que no las estoy parando porque estaba haciendo recortes. Ah, Ah, Pues ya vamos a entrar entonces a la adecuación. Le estaba preguntando primero
sí tenemos presente lo que hemos conversado. Eso es de repetir un poco, muchachos, porque no se nos puede olvidar. Vamos a pasarlas tranquilos, están muy activos hoy. Muy bien. Ahora sí, la adecuación. Recuerden, esto hace parte también del significado que habíamos trabajado en las diapositivas anteriores, para tener en cuenta y muy presente la definición del texto como una unidad lingüística que es formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y cuyo texto, en términos de los enunciados con el que está construido, están todos y cada uno de ellos articulados y estructurados de manera interna. Internamente muy bien estructurados deben estar siempre esos enunciados. Eso es definición. ¿Listo? Una definición un poco más profunda y lo que nos compete en parte siempre tener muy en cuenta y no desdibujar de nuestro panorama el texto como acto comunicativo. Siempre que yo escribo un texto, muchachos, estoy comunicando algo. Se identifica quién, un sujeto en condición de emisor y un receptor final que es ese lector. Por eso es tan, uno dirá que uno se encuentra con escritos, textos que uno piensa que esa persona escribió como la vida de uno, o escribió algo que está muy relacionado con aspectos, situaciones, pensamientos, sensaciones muy propias de uno, y esa es la capacidad que tiene esa persona que escribe ese texto de conectarse y reconocer un sujeto activo comunicativamente en su condición de lector, de interpretante, de receptor, ¿cierto? Muy importante entonces tener eso en cuenta y recuerden que ustedes en las otras asignaturas ya estamos hablando mucho de esto, ¿cierto? Emisor, receptor, canal, mensaje, codificación del mensaje, descodificación, retroalimentación, ¿cierto? Ya nosotros nos estamos familiarizando con esos conceptos, esos elementos clave en los procesos de comunicación. Ese esquemita, esa estructura que les acabo de mencionar, eso es elemental para nuestro ejercicio y nuestro quehacer profesional en la comunicación, ¿cierto? Muy bien, entonces, definición entonces ahí de texto, muchachos. Este inicio de mapa conceptual entonces nos muestra la conexión entre los diferentes, entre estos entre estas tres, perdón, disculpen, elementos o propiedades del texto: cohesión, coherencia, adecuación, ¿cierto? Con su significado ahí pequeñito. Profe, qué pena. ¿Estás pasando las diapositivas? Sí, No, no nos aparece que las estés pasando. a ninguno. Sigue en la primera. Está en la lingüística del texto. Ya. Ahora sí, Ya. ahora sí. Ya. Sí, ya. Otra vez lo volvemos a poner. Ahora sí estamos acá, en un mapita conceptual pequeño, Sí, gráfico. profe. Sí, Sí, señor. Sí, ahora profe. sí. Ahora sí, muy bien. Gracias, muchachos, por decirme. Listo, muy bien. Entonces acá nos muestra este pequeño esquema, la conexión entre estas tres propiedades fundamentales del texto: la cohesión, la coherencia y la adecuación, que la adecuación es la que vamos a ver acá. Noten ustedes que aquí hay unas definiciones ya un poco más sintéticas de cada una de estas propiedades de cohesión, coherencia, y aquí en la adecuación nos están ya dando la pista, ¿cierto? La adecuación es a la situación comunicativa. ¿Qué quiero yo comunicar en el texto, cierto? Otras propiedades, compañeros, transversales y que nunca se nos pueden empezar no se nos deben de olvidar, y que desde luego vamos a retomar acá,
como lo es la ortografía, la gramática, ¿cierto? La ortografía hace parte básicamente de aquellos fundamentos que indican la escritura correcta y acentuación de las palabras. La gramática ya viene a ser un asunto también más relacionado con la construcción del término. Por eso escribimos arroz con Z y no con S, arroz con Z y sin H. ¿Sí? Cuando la intención comunicativa está direccionada a nosotros plantear dentro de la situación comunicativa una pregunta o hacer una exclamación. ¿Sí? Y también nos valemos de estilos, variaciones estilísticas en términos de que podemos emplear terminología, palabras, como por ejemplo las figuras literarias que ustedes van a exponer. Yo puedo hacer uso de metáforas, de paradojas, de ironías, entre otros, para enriquecer la estructura lingüística y comunicativa del texto. Muy dado esto en el cuento, en la poesía y en otros textos que buscan explorar expresiones lingüísticas cada vez más elaboradas y que enriquezcan totalmente lo que es el texto. ¿Cierto? Muy bien, pero principalmente son estas tres: la cohesión, la coherencia y la adecuación. ¿Qué es entonces cuando hablamos de adecuación textual? ¿A qué nos referimos? En una primera instancia, decimos que es adecuado no porque hayan textos que son adecuados o no. O sea, adecuados en términos de la intención comunicativa. Es decir, que hagan uso de la cohesión y de la coherencia. A eso nos referimos con adecuación. Cómo preparamos un texto de acuerdo a lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, en primera instancia, tenemos que un texto es adecuado cuando consigue el propósito comunicativo que se marcó el emisor o que se planteó un individuo, un sujeto en condición de emisor, que se relaciona con la función lingüística dominante. Es decir, la intención comunicativa, evidentemente, la plantea alguien en condición de emisor. Si nosotros le fuéramos a escribir entonces una carta a la facultad, manifestando, expresando una inquietud, una sugerencia, etcétera, ya ahí de entrada estamos estableciendo una intención comunicativa. Quiero manifestar una queja, quiero manifestar un reclamo, quiero hacer una petición. Ahí está la intención comunicativa. ¿Y quiénes son los actores comunicativos que intervienen ahí? Es decir, ¿quién está escribiendo y quién va a recibir eso? Entonces están escribiendo ese texto, esa comunicación en condición de emisores, y la facultad en este caso, por ejemplo, serían los emisores, ¿cierto? Siempre se tienen en cuenta quién escribe y quién es ese destinatario final. ¿Listo? Eso es fundamental entender. Cuando tienen un texto es adecuado cuando se tiene en cuenta la situación comunicativa. No solamente hay un propósito o una intención comunicativa, sino también una situación en un marco espaciotemporal. Puede haber temas generales o muy específicos. Un canal que sea oral o escrito. Noten ustedes que si bien estamos hablando de las propiedades del texto escrito, esto se traslada desde a la comunicación verbal, a la expresión propiamente oral. ¿Listo? Y más adelante veremos ejemplos también de oralidad. Entonces, Profe, sí, qué pena, usted está pasando las diapositivas. sí. No las estamos viendo, nos quedamos en la propiedad del texto. Ahora sí, No, todavía no. todos los están viendo, ninguno está viendo. Seguimos profe, en no el aparece. mapa conceptual. Ahora sí, Seguimos ahí.
Ya. Sí, Ya, ya. gracias. Voy a tenerlo que dejar acá porque, no sé, presentar las diapositivas de manera amplia no deja visualizar bien. Entonces aquí vemos bien, entonces, así. Sí, profe. Sí. Dejémoslo así entonces, muchachos, porque si de la anterior manera no nos deja, entonces. Aquí estamos hablando de la primera propiedad. Cuando se consigue, un texto es adecuado cuando consigue un propósito comunicativo, que yo lo acabo de mencionar, que menciona un receptor y hace parte, y, y entonces relaciona básicamente o identifica una emisión, un receptor y, aquí, y la intención comunicativa de ese texto, de una queja, una petición, un reclamo, y coloque un ejemplo ahí sencillo de la facultad, por ejemplo, ustedes estuvieran escribiendo una queja, un reclamo, en fin. ¿Listo? Segundo, cuando tiene en cuenta la situación comunicativa, hay un marco espacio-temporal. Yo podría estar hablando de un tema que puede ser general o específico. Estamos hablando de el canal que yo utilizo para hacer una manifestación de carácter de este tipo, sea oral o escrita, y la idea Profe, que nos hacemos de receptor al que va dirigido, sí. cuando dice marco espacio temporal, ¿se refiere como al contexto social en ese momento o en donde se para la persona que está haciendo el texto? Va por ese lado. Es el marco espacio-temporal, hace referencia a un contexto no necesariamente social o cultural, sino que identifique, se tenga en cuenta que hay un lugar o un entorno que sería físico, pero a su misma vez temporal. Yo, por ejemplo, para escribir una carta tendría de pronto unos tiempos de escritura y a su misma vez de respuesta. Yo no voy a escribir una carta con la fecha del año anterior, con la fecha del año siguiente. Si yo voy a escribir una carta en este caso, ejemplo, la facultad, no voy a escribir una carta a otra facultad o a otra institución. No ven, el marco espaciotemporal me está diciendo en qué entorno o espacio me debo situar. Aunque es en cierto tipo de textos, porque si van a leer un texto de Dostoyevsky, uno de sus historias, de sus novelas, fueron escritas en otro contexto, ¿cierto? En otro espacio. Y el lector actual va a identificar el contexto en el que se escribió esa, esa novela, sus personajes y las acciones que se desarrollan. En esa Rusia, ¿cierto? De esa época, pero el, el escritor en ese caso, el creador de la obra, está dando cuenta de elementos de la época a partir del desarrollo normal de los personajes, pero no está diciendo que, bueno, esta historia se desarrolla en la Rusia, en la Rusia de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. No, no está diciendo absolutamente nada de eso. Pero nosotros entendemos de que los personajes y la historia que se nos está contando está enmarcada en un contexto, menciona o nos hace referencia más bien a un contexto, un espacio eh, geográfico, temporal, histórico, político, social, todo en su conjunto, como hay otros textos que no. Hay otros textos que, por ejemplo, lo que vimos de la lectura inversa de la realidad política, un texto que de hecho fue escrito en los 90, pero ahí no dice en la lectura que es paralela al derecho al revés. No sé si recuerdan, no tiene una fecha en sí mismo, pero nosotros lo asociamos o lo contextualizamos a la época actual y nos funciona. Pero es muy importante entonces tener en cuenta que este marco espacio-temporal hace referencia a los contextos en los que un texto en cualquiera de sus formas o manifestaciones se escribe. Listo.
A veces nosotros somos capaces en condición de lectores de identificar espacios, entornos, contextos, como a veces no. Pero en cierto tipo de textos hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? A ver, resuelvo la inquietud entonces. Sí, señor. Ujú. Muy bien, esta es entonces la segunda propiedad del texto. Primera, el propósito, la intención comunicativa que tiene ese texto. El texto debe decir algo. Si es una queja, si es un reclamo, si es una manifestación de algo. Si yo le escribo una carta a mi pareja, tiene una intención comunicativa, ¿cierto? Si estoy escribiendo un cuento o un poema, eso tiene una intención comunicativa y expresiva, propiamente artística de creación. Bien. Lo segundo es tener en cuenta la situación. Cuando hablamos de la situación, hace referencia a que si yo voy a escribir ese texto y lo voy a expresar de manera oral escrita, si estoy hablando de un tema muy general o algo en específico. Pensamos en ese receptor o ese lector final, cómo va a recibir esa manifestación lingüística o textual, o sea, la va a entender o qué cosas consideramos que podemos mejorar dentro de la estructura textual para que entienda lo que nosotros queremos comunicar y los textos en sí mismos, en toda su estructura, dentro de la misma coherencia, menciona o da cuenta de contexto. Muy bien. Entonces, todo ello hace que seleccionemos determinada información y que el registro textual sea adecuado de tal manera de que ustedes observan que hay textos de carácter coloquial o utilizan terminología que ustedes dirán son palabras, términos que hacen referencia a unas expresiones lingüísticas muy cultas u otros que son de carácter más vulgar. Los registros son la muestra de la capacidad de la lengua para adaptarse a las necesidades de los hablantes y de las situaciones comunicativas. Claro ejemplo de ello es a través de esta imagen que vemos acá. Lo que dice la situación acá es como si fuera una especie de rueda de prensa donde hay un profesor diciendo algo. Dice, quiero clausurar este simposio de la Sociedad Internacional de Física Cuántica con una aseveración tajante, incontestable y empíricamente demostrable. Me han, me han guindado del almuerzo. Miren todo lo que digo, que podríamos decir de que hay un registro de adecuación un poco más culto, con términos que usualmente no utilizamos en una conversación cotidiana, para decir de que, como que le han robado el almuerzo o no se lo han dado, ¿cierto? ¿No ven? Entonces ahí lo que trata con esa imagen de decir es que yo puedo utilizar términos o expresiones lingüísticas que usualmente se utilizan en ciertos contextos o en ciertos escenarios para armar propiamente un discurso o manifestar textualmente, de manera escrita, una intención comunicativa y luego resulta diciendo algo muy coloquial, ¿cierto? Sí, Juan David. Profe, eso serían como los eufemismos, ¿cierto? Usar palabras así como súper técnicas para decir las cosas. Bueno, a ver, un eufemismo puede operar más como una expresión lingüística muy propia de un texto que, a ver, juega más que todo con la significación de una intención comunicativa. Es decir, en la escritura y más bien en la adecuación textual.
haciendo uso de la cohesión y coherencia textual y de hecho gramatical. Estos eufemismos operan como recursos que hacen que se estilice un poco el texto. Y sí, un eufemismo puede ser un poco oculto, dependiendo cómo se diga también, o puede ser coloquial. Lo cierto es que cuando hablamos de la adecuación, nos estamos refiriendo a que hay una serie de expresiones que son más estilizadas, más técnicas, más cultas. Noten ustedes que cuando ustedes están en condición de expositores o van a un evento académico donde hay un experto que les esté hablando de un tema, él no les va a hablar del todo o de manera coloquial, va a utilizar unos términos, va a utilizar dentro de su discurso unas expresiones lingüísticas de carácter muy culto o técnico. Porque coloquialmente, ¿qué sería? ¿Dónde estaríamos hablando coloquialmente o vulgarmente? ¿En qué contextos? ¿En qué escenarios? Pues me imagino cuando hablamos con familiares o con amigos. Exactamente, cuando estamos hablando entre nosotros, con las personas de más confianza, perdón, con la gente de la familia, de personas de la familia, nuestros amigos, ahí no estilizamos tanto las expresiones. O sea, ¿cómo sería un insulto culto? Podría funcionar a manera de eufemismo. O En vez de podría, decirle este man si es bobo, este man tiene un retraso cognitivo avanzado. ¿cierto? Ahí estaríamos utilizando expresiones, en ese caso lo que acabas de decir, está aludiendo a unas condiciones psicológicas y cognitivas para decirle, para insultarlo, para insultar a esa persona, haciendo referencia propiamente al padecimiento. Estoy utilizando expresiones técnicas válidas desde una intención muy culta del lenguaje para decir algo que es coloquial, es jugar, ¿cierto? Por aquí en el chat, ok, pensé que había alguna pregunta. Entonces, miren muchachos que estos recursos, esto yo lo utilizo la capacidad, dentro de la capacidad lingüística del mismo lenguaje, valga la redundancia, que desde la misma posibilidad que tiene para adaptarse a las necesidades de los hablantes y a las situaciones comunicativas. Recuerden que las situaciones comunicativas tienen que ver también con lo que vimos acá, compañera, en la diapositiva anterior. Hay una intención, un propósito, y hay unas situaciones en particular. Entonces, nosotros todos los días nos construimos y afrontamos situaciones comunicativas. Estamos en clase. Aquí hay un escenario, un contexto. Ustedes, como actores comunicativos, ojo que no son acá receptores, también son emisores, porque estamos hablando, si fueran simple y llanamente emisores, ustedes no estarían participando, no tuvieran esa posibilidad. Me estuvieran escuchando aquí todo el rato y ustedes no pudieran estar planteando preguntas, inquietudes, interviniendo. Aquí estaríamos hablando de multiplicidad o diferentes emisores, donde estamos hablando de un tema, ¿cierto?, que está conectado o está articulado a un contexto en particular. Estamos en una clase de una serie de temas en específico. No estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de propiedades y elementos de la lingüística del texto. Ya hay un contexto. Alguien de ustedes dijo algo, utilizó registros o términos cultos, coloquiales, etcétera.
Lo que nos quiere decir entonces esto, muchachos, es que la capacidad del lenguaje, perdón, es tanta la capacidad del lenguaje que se adapta, se adecua a las intenciones y situaciones comunicativas. O sea, no es algo rígido. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, aquí ya hay unas pautas específicas para adecuar un texto, que implica lo siguiente. Cuando decimos construir un texto adecuado, implica, no es adecuado en términos de la cohesión, la coherencia y todos los elementos que hacen parte, las propiedades que hacen parte de la construcción lingüística de un texto, ya sea escrito u oral. ¿Listo? Un buen conocimiento de la lengua en todos sus aspectos, léxico, sintaxis, se pueden haber algunas variantes del dialecto, ciertos tratamientos, tú, usted, y mencionan por ahí que unas fórmulas de cortesía. No sé si ustedes alcanzan a ver bien esta, un poco acá. Sí, estamos viendo esta imagen. Sí, profe. Voy a hacer que lo otro poquito. ¿Listo? Sí, Sí. está bien. Ya ustedes van a tener estas diapositivas en la carpeta del Drive para verlas con más detenimiento. Pero muy bien. ¿Esto a qué se les parece, muchachos? Este texto escrito de esta manera haría referencia a Una carta formal. una carta, ¿cierto? Con un formalismo. Ven una intención comunicativa ahí. Ven un contexto. Identificarían ustedes los actores comunicativos. ¿Quién sería el emisor y quién sería el receptor? Tú no hablarías así en la vida cotidiana, en ciertas situaciones cotidianas. Estimados compañeros, en cumplimiento de lo dicho anterior, en clase anterior, recordemos la preparación de la exposición para el próximo jueves 18 de marzo. Ustedes hablarían así en situaciones muy cotidianas, ¿cierto? No creo que dirían o mencionarían las palabras o no armarían un discurso de esa forma. Pero entonces, cuando hablamos de la adecuación del texto, es tener en cuenta elementos como, esto es una carta, donde yo me estoy remitiendo, estoy manifestando una intención comunicativa a unos receptores para decirle esto de una manera un poco más formal. Noten ustedes que el mismo canal o formato sería escrito, que hago uso de términos lingüísticos, el léxico, perdón, la gramática, no hay errores de puntuación ni de acentuación, todo está bien escrito. ¿Cómo me refiero yo a las personas? Estimados señores, apreciados señores, o de manera cordial, atentamente, todos esos términos, compañeros, entonces uno los utiliza dependiendo de la intención comunicativa. Profe, Sí. ¿puede explicar ese conector que dice lo todo ello, por favor? Bueno, muchachos, esto es un ejemplo, desde luego, de los muchos que uno encuentra en la web, pero son estos conectores. Hay algunos muchachos, muy importante esa pregunta, porque hay unos que son están en desuso, están totalmente en desuso, entonces no, se leen y se escuchan raro. Yo no pondría acá, si lo fuera a sustituir, todo ello, podría decir, de acuerdo a lo anterior, por todo lo dicho. ¿Cierto? ¿Qué otro le pondrían ustedes? Muy importante que hagan ese tipo de preguntas, porque no es que no, hay conectores, dentro de muchos ejemplos de
de las diferentes variantes lingüísticas que hay. Y yo puedo utilizar muchísimos conectores, pero nos van a sonar totalmente extraños. Si yo quisiera adecuar bien el texto, de acuerdo a la intención comunicativa, yo en condición de emisor de ese texto, yo no haría ese conector. De acuerdo a lo anterior, por todo lo dicho, si lo quiero estilizar más. Pero recuerden que ahorita les había mencionado, el texto, la lingüística del texto permite diversidad de variantes y en eso se incluye los conectores, estos mecanismos de adecuación que yo utilizo también en la construcción o en la articulación de los diferentes enunciados. ¿Listo? ¿Le queda claro, compañero? Profe, gracias. Ok, muy bien, compañero. Entonces, estos elementos yo los debo tener muy en cuenta a la hora de adecuar bien un texto. Recuerden que la adecuación hace referencia a un conjunto de elementos como la situación comunicativa, el propósito y la intención comunicativa que tengo. ¿A quién le voy a escribir ese texto? ¿Cómo lo voy a escribir? Haciendo uso de la cohesión y la coherencia en la lingüística. Y que estos aspectos del sintaxis, de lexicales, lexicogramaticales, el dialecto, son asuntos que, muchachos, hay cosas que uno aprende en las clases. Como hay otras cosas que se aprenden de acuerdo a los contextos en los que yo me desenvuelvo como individuo y también a riquezas que yo voy conquistando en la medida en que yo voy asumiendo procesos formativos, en la medida en que yo voy aprendiendo de las cosas. Si tú, por ejemplo, eso se ha reflejado a veces de acuerdo a los colegios donde ustedes estudiaron. Algunos le hicieron mucho énfasis en la lectura, otros más bien poco o regular, y de resto también va muy incentivado a los deseos y necesidades de cada uno. Si tú te vuelves un asiduo lector, vas a adquirir mucho léxico. Por el contrario, si no lees casi, te vas a quedar con los mismos términos, utilizando los mismos siempre. ¿Listo? Eso es como cualquier otra actividad. Irse entrenando para ir adecuándose adquiriendo desde luego cada vez más aprendizajes e ir adquiriendo, en este caso, léxico un poco más amplio. Muy bien. Muchachos, las otras consideraciones que se tienen en cuenta en la adecuación textual. Entonces, hay que distinguir las necesidades expresivas de la lengua oral y de las escritas. Cuando nosotros adecuamos un texto para expresarlo oralmente o de manera escrita. Ustedes se imaginan en este sentido un texto tipo carta, dicho oralmente, o manifestado o expresado de manera oral. ¿Cómo queda eso? ¿No ven? Que hay, cuando hablamos, muchachos, de texto, nos hace referencia, en nuestras mentes suena el papel, o lo vemos ya evidentemente escrito, pero no necesariamente. Recuerden que las expresiones lingüísticas se adaptan a la oralidad. Pero, de acuerdo a las intenciones y situaciones comunicativas, hay que observar si el texto debe ser escrito, debe ser expresado de manera escrita o manifestada de manera oral. ¿Listo?
Siempre hay que tener en cuenta esas necesidades expresivas de la lingüística y de los textos. Conocer la gradación que va de lo informal hasta lo formal. ¿Cómo así que gradación? Hace referencia a grados. ¿Hasta qué punto ese texto escrito u oral ha de utilizar expresiones lingüísticas informales o formales? Si yo me devuelvo acá, ¿cierto? Al ejemplito anterior, esto que es, esta carta, esta intención comunicativa, está construida con términos y expresiones comunicativas formales o informales. Formales. Formales. Formales, ¿cierto? Que de hecho vemos cierta rigidez en los términos. Eso es muy importante entonces también entenderlo, chicos, y es que dentro de la adecuación textual, cómo jugamos con expresiones que son informales y otras formales. Yo puedo mezclar las dos. Aquí el asunto va también en la capacidad de creativa y de expresión lingüística de ustedes, suponiendo que van a escribir una carta que tiene un componente formal. Ya sabemos que una carta es así, pero ¿será que dentro de esa carta podemos mencionar expresiones informales? O, por el contrario, en una manifestación de tipo informal yo puedo utilizar términos y expresiones formales. Pues no sé, yo por ejemplo pienso que lo que usted dice de la carta, pues obviamente sí se puede utilizar expresiones informales, pero eso depende de hacia dónde va dirigida lo que usted dice. Y obviamente si uno está escribiendo una carta a la facultad, no la va a escribir de una manera coloquial. Ok, Pero digamos, sí, dale, compañero. por ejemplo, en una conversación, no sé, de WhatsApp, digamos que es una conversación informal, ¿cierto? Pero entonces, pero a la final, digamos, la expresión muchas gracias, quedo atento, eso sería formal. Sí, pero no solamente por la misma expresión, sino por las circunstancias y situaciones comunicativas. Tú le responderías así a tu novio cuando está hablando con ella por WhatsApp. Si estoy enojado, hey, ¿sabes qué? Después habla. O sea, analicen bien esas situaciones, que de acuerdo a las situaciones se adecuan ciertas expresiones lingüísticas, que pueden ser de cierta manera formales o informales. Y eso en el caso más cotidiano, las redes sociales, cuando conversamos con alguien allegado, o incluso alguien que implique comunicarme con esa persona formalmente. O sea, ¿cómo es la conversación con tu jefe o con tu profesor o con alguien de manera formal a través de estos canales, como las redes sociales? Utilizarías también a veces ciertas expresiones paralingüísticas, emoticones, emojis o ciertas palabras informales. Eso es la informalidad. No hay nada más informal que un emoticón y un emoji. Porque hay que mirar si el otro sujeto comunicativo, o sea, yo, puedo entender eso. Me pueden colocar LOL, XD, ya pasado, o para otros profes y no lo entienden. ¿Eso qué es? ¿Sé qué me quiso decir? ¿Lo ven? Hay expresiones, así como pasa en las redes sociales, también pasa en estos textos de carácter estándar. O sea, una carta, sea una petición formal de este tipo. Puedo hacer uso de términos informales, pero es que lo informal no es vulgar. Son términos coloquiales. Los vulgarismos ya es otra cosa. ¿Listo? ¿Estamos claros acá, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Otra de las propiedades es acertar en la espontaneidad de lo coloquial. Bien, pues.
Acertar en la espontaneidad de lo coloquial, en la exigencia y cuidado de lo oculto y en el equilibrio del registro estándar, es decir, mezclar las dos. Los elementos lingüísticos muy cultos como términos técnicos, ciertas expresiones lingüísticas de ese tipo muy conceptuales y otras que son muy, que se dan muy desde la espontaneidad coloquial. Uno puede jugar con términos de ese tipo, perdón. Listo. Y otro elemento a tener en cuenta, la presentación del texto también forma parte de la adecuación. ¿Cómo dice que la presentación del texto? Mire, colocarle una fecha. Si yo quiero hacer un encabezado acá, luego escribo el texto y al final lo voy a firmar. Esos elementos como del formato hacen parte de la adecuación en sí mismo. Es decir, la adecuación no solamente se refiere a la parte interna o escrita, sino a la presentación como tal. Tú asumes que algo escrito de esta manera es una carta, pero tú también vas a distinguir un texto dentro de las expresiones lingüísticas que es una noticia en un periódico. Se escribe de manera diferente. Si a ti te llega una carta, tú vas a entender la formalidad de esa comunicación. Pero si te llega un mensaje, te puede llegar una carta, en el caso de WhatsApp, en el caso de las redes sociales, te llega una carta escaneada, es una carta digital, pero es una carta. Tú ya entiendes la intención comunicativa, incluso la misma situación. Pero si te llega una noticia, te llega un texto de Cubo, o sea, el Cubo o cualquier otro, alguno de estos periódicos, tiene un formato tal que a ti te hace, te ubica en términos del contexto comunicativo, cuál es la situación y la intención comunicativa de ese texto. Ah, ya sé que es una noticia, es del periódico, y hay otros elementos que nos aluden a un periódico, ¿cierto? El encabezado, que tenga una imagen, que hay unos elementos lingüísticos textuales como un lead, una entrada, un cuerpo, es decir, eso lo enseñan en periodismo, y así sucesivamente. Por aquí le colocaron un fragmento de una entrevista, pero tú ya sabes que eso es una noticia. Ah, bueno, yo estoy leyendo un texto que no es ni de carta, no es tan formal como una carta, ni es tampoco, eh, eh, no hace parte del periodismo, pero estoy leyendo un escrito muy expresivo de él y se me asemeja como si fuera el fragmento de un cuento. Tú ya identificas que ahí hay una intención comunicativa más artística, como el cuento, una poesía, un ensayo. Ya de entrada tú ya te estás ubicando en eso. ¿Les queda claro esa parte, muchachos? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ok, muy bien. Muchachos, quiero mostrarles una intervención muy interesante que nos hace una señora de experta en lenguaje y literatura sobre si hace falta una nueva ortografía. ¿Y qué pasa con pues es para amenizar un poco nuestra discusión y quiero que le prestemos atención a la intervención que ella hace frente a esto. Perdón, les activo cámara de nuevo y les comparto pantalla para que veamos lo que ella nos dice, que se llama hace falta una nueva ortografía, como lo escribe ella, miren, dentro de su título interesante, cómo propone su intervención. Estamos viendo pantalla.
Y estamos escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos entonces a escuchar, por favor, vamos a ponerle atención a esta intervención a ver qué nos queda. Perdimos mucho tiempo en la escuela aprendiendo ortografía. Los chicos siguen perdiendo mucho tiempo en la escuela con la ortografía. Por eso, yo quiero compartir con ustedes una pregunta. ¿Hace falta una nueva ortografía? Yo creo que sí, que hace falta, o mejor, creo que hace falta simplificar la que ya tenemos. Ni la pregunta ni la respuesta son nuevas en nuestra lengua. Vienen rebotando de siglo en siglo desde hace mucho tiempo. Desde que en 1492, en la primera gramática de la lengua castellana, Antonio de Nebrija sentó para nuestra ortografía un principio claro y sencillo. Así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. A cada sonido debía corresponderle una letra, cada letra debía representar un solo sonido, y las que no representaran ningún sonido debían eliminarse. Este criterio, el criterio fonético, el que dice que tenemos que escribir según pronunciamos, está y no está en la base de la ortografía como la practicamos hoy. Está porque el español, a diferencia de otras lenguas como el inglés o el francés, siempre tuvo una resistencia fuerte a escribir demasiado diferente de cómo pronunciamos. Pero no está, porque cuando en el siglo XVIII se decidió cómo íbamos a uniformar nuestra escritura, hubo otro criterio que guió buena parte de las decisiones. Ese otro criterio fue el etimológico, el que dice que tenemos que escribir según cómo las palabras se escribieran en su lengua original, en latín, en griego, y así nos quedamos con H mudas, que escribimos pero no pronunciamos. Así nos quedamos con B largas y B cortas, que contrariamente a lo que mucha gente cree, nunca se diferenciaron en la pronunciación del castellano. Así nos quedamos con Gs, que a veces suenan ásperas como en gente, y a veces suenan suaves como en gato. Así nos quedamos con Cs, Ss y Zs, tres letras que en algunos lugares corresponden a un sonido y en otros a dos, pero en ninguno a tres. No vengo a contarles nada que ustedes no sepan por experiencia propia. Todos nosotros fuimos a la escuela. Todos nosotros invertimos grandes cantidades de tiempo de aprendizaje, grandes cantidades de ese tiempo de cerebro plástico e infantil en dictados, en la memorización de reglas ortográficas llenas, sin embargo, de excepciones. Nos transmitieron de muchas formas, implícitas y explícitas, la idea de que en la ortografía se jugaba algo fundamental de nuestra formación. Sin embargo, yo tengo la sensación de que los maestros no se preguntaron por qué era tan importante. Incluso no se hicieron una pregunta previa. ¿Cuál era la función que cumplía la ortografía? ¿Para qué sirve la ortografía? Y la verdad es que cuando uno se hace esa pregunta, la respuesta es bastante más simple y menos trascendental de lo que suele creer. La ortografía sirve para uniformar la escritura, para que todos escribamos igual y por lo tanto nos sea más fácil entendernos cuando nos leemos. Pero en contraposición con otros aspectos de la lengua, como la puntuación, por ejemplo, en la ortografía no hay ninguna habilidad expresiva individual involucrada. En la puntuación sí. Yo con la puntuación puedo elegir cambiarle el sentido a una frase. Con la puntuación puedo imprimirle un ritmo particular a lo que estoy escribiendo. Con la ortografía no. Con la ortografía o está bien o está mal, según se ajuste o no se ajuste a las normas vigentes. Pero entonces, ¿no sería más sensato simplificar las normas vigentes para que sea más fácil enseñar, aprender y utilizar correctamente la ortografía? ¿No sería más sensato simplificar las normas vigentes para que todo ese tiempo que hoy le dedicamos a la enseñanza de la ortografía se lo podamos dedicar a otras cuestiones de la lengua cuya complejidad sí merecen el tiempo y el esfuerzo? Lo
que yo propongo no es abolir la ortografía, no es que cada uno escriba como quiera. La lengua es una herramienta de uso común y por lo tanto me parece fundamental que la usemos siguiendo criterios comunes. Pero también me parece fundamental que esos criterios comunes sean lo más simples que se pueda. Sobre todo porque si simplificamos nuestra ortografía, no estamos nivelando para abajo. Cuando se simplifica la ortografía, no se resiente en nada la calidad de la lengua. Yo trabajo todos los días con la literatura del siglo de oro, leo a Garcilaso, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo. A veces escriben hombre sin H, a veces escriben escribir con B corta, y me queda absolutamente claro que la diferencia entre esos textos y los nuestros es de convención, o de falta de convención todavía en la época de ellos, pero no de calidad. Pero déjenme volver a los maestros, porque son personajes clave en esta historia. Yo mencionaba hace rato esa insistencia un poco irreflexiva con que los maestros nos machacan y nos machacan con la ortografía. Pero lo cierto es que estando las cosas como están, eso tiene total sentido. En nuestra sociedad, la ortografía funciona como un índice privilegiado que permite distinguir al culto del bruto, al educado del ignorante, independientemente del contenido de lo que se esté escribiendo. Uno puede conseguir o dejar de conseguir un trabajo por una H que puso o dejó de poner. Uno puede convertirse en objeto de burla pública con una B mal colocada. Entonces, en ese contexto, claro que tiene sentido dedicarle todo ese tiempo a la ortografía. Pero no debemos olvidar que a lo largo de la historia de nuestra lengua fueron siempre maestros o individuos vinculados con la enseñanza de las primeras letras los que impulsaron reformas ortográficas, los que se dieron cuenta que en nuestra ortografía a veces había un obstáculo para la transmisión del conocimiento. En nuestro caso, por ejemplo, Sarmiento, junto con Andrés Bello, impulsó la mayor reforma ortográfica que efectivamente haya tenido lugar en la lengua española, que fue la de Chile, de mediados del siglo XIX. ¿Por qué entonces no tomar la posta de esos maestros y empezar a avanzar en nuestra ortografía? Yo acá, en la intimidad de nosotros 10.000, quisiera poner sobre la mesa algunas modificaciones que me parece razonable empezar a discutir. Eliminemos la H muda, ahí donde escribimos una H, pero no pronunciamos nada, no escribamos nada. Me cuesta pensar qué tipo de apego sentimental puede justificar para alguien todos los engorros que nos causa la H muda. B larga y B corta, decíamos antes, nunca se distinguieron en la lengua castellana. Elijamos una, puede ser cualquiera, podemos discutir, sentarnos, cada uno tendrá sus preferencias, cada uno podrá argumentar. Quedémonos con una, eliminemos la otra. G y J, dividámosles las funciones, que a la G le quede el sonido suave, gato, mago, águila, y que la J retenga el sonido áspero, jarabe, jirafa, gente, argentino. Y C, S y Z es un caso interesante porque muestra que el criterio fonético debe ser una guía, pero no puede ser un principio absoluto. En algunos casos las diferencias de pronunciación deben atenderse. Ahora yo decía antes, C, S y Z en algunos lugares corresponden a un sonido, en otros a dos. Si de 3 letras bajamos a 2, estamos todos mejor. A algunos estos cambios les pueden parecer un poco drásticos. No lo son tanto. La Real Academia Española, todas las academias de la lengua, también creen que la ortografía debe ir modificándose, que la lengua está ligada a la historia, a las tradiciones y a las costumbres, pero que también es una herramienta práctica de uso cotidiano y que a veces ese apego a la historia, a las tradiciones y a las costumbres se transforma en un obstáculo para el uso de hoy. Eso explica, de hecho, que nuestra lengua, mucho más
que las que conocemos, que las que tenemos geográficamente cerca, fue modificándose históricamente. Nosotros, por ejemplo, fuimos de ortografía a ortografía, fuimos de teatro a teatro, fuimos de cantidad a cantidad, fuimos de símbolo a símbolo, y de a poco ahora empiezan a retirarse sigilosamente algunas H mudas. En el diccionario de la Real Academia, arpa, armonía, pueden escribirse con H o sin H, y estamos todos bien. Me parece a mí además que este es un momento particularmente apropiado para encarar esta discusión. Siempre se nos dice que la lengua cambia espontáneamente, de abajo para arriba, que son los usuarios los que incorporan palabras nuevas, los que introducen modificaciones gramaticales, y que la autoridad, en algunos lugares una academia, en otros lugares un diccionario, en otros lugares un ministerio, mucho tiempo después las acepta e incorpora. Esto es cierto solo para algunos niveles de la lengua, es cierto para el nivel léxico, para el nivel de las palabras, es menos cierto para el nivel gramatical, y casi diría yo que no es cierto para el nivel de la ortografía, que siempre históricamente cambió de arriba para abajo. Fueron siempre las instituciones las que fijaron las normas y propusieron modificaciones. ¿Por qué digo yo que este es un momento particularmente apropiado? Hasta hoy, la escritura siempre tuvo un uso mucho más restringido y privado que el habla. Pero en nuestra época, la época de las redes sociales, eso está sufriendo un cambio revolucionario. Nunca se escribió tanto como ahora. Nunca tantos escribieron tanto a la vista de tantos. Y en esas redes sociales, por primera vez, estamos viendo a gran escala usos ortográficos novedosos, donde incluso gente de ortografía impecable, hipereducada, cuando escribe en las redes sociales, se comporta bastante parecido a cómo se comportan la mayoría de los usuarios de las redes sociales. Es decir, relajan la corrección ortográfica y priorizan la velocidad y la eficacia en la comunicación. Por ahora ahí hay usos caóticos, individuales, pero me parece que tenemos que prestarle atención, porque probablemente nos estén diciendo que una época que le asigna a la escritura un lugar nuevo, esté pidiendo para esa escritura criterios nuevos. Creo que haríamos mal en rechazarlos, en descartarlos porque los identificamos como síntomas de la decadencia cultural de nuestra época. No, creo que hay que observarlos, ordenarlos y encauzarlos dentro de una normativa más afín con las necesidades de nuestros tiempos. Puedo anticipar algunas objeciones. Habrá quienes digan que si simplificamos la ortografía vamos a perder la etimología. En rigor, si quisiéramos conservar la etimología, no alcanzaría con la ortografía. Además, deberíamos aprender latín, griego, árabe. Con una ortografía simplificada, vamos a ir a recuperar la etimología al mismo lugar a donde vamos ahora, a los diccionarios etimológicos. Una segunda objeción será la de los que digan: si simplificamos la ortografía vamos a dejar de distinguir entre sí palabras que hoy se diferencian en solo una letra. Eso es verdad, pero no es un problema. Nuestra lengua tiene homónimos, tiene palabras con más de un significado, y no nos confundimos: el banco donde nos sentamos del banco donde depositamos el dinero, el traje que nos ponemos de las cosas que trajimos. En la enorme mayoría de las situaciones, el contexto disipa cualquier confusión. Pero hay una tercera objeción. Para mí, la más comprensible, incluso la más conmovedora, que es la de los que digan: yo no quiero cambiar. Yo me eduqué así, me acostumbré de esta manera. Cuando leo una palabra escrita en ortografía simplificada, me duelen los ojos. Esa objeción en parte está dentro de cada uno de nosotros.
¿Qué creo yo que hay que hacer? Hacer como se hace siempre en estos casos. Los cambios se hacen para adelante. A los chicos se les enseñan las normas nuevas. A los que no queremos nos dejan escribir como estamos acostumbrados y se espera que el tiempo cimente las nuevas normas. El éxito de toda reforma ortográfica que toque hábitos tan arraigados está en la prudencia, el consenso, el gradualismo y la tolerancia. Pero tampoco podemos dejar que el arraigo a las viejas costumbres nos impidan seguir adelante. El mejor homenaje que podemos hacerle al pasado es mejorar lo que recibimos. Así que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, que las academias tienen que ponerse de acuerdo y limpiar de nuestra ortografía todos esos hábitos que usamos porque los recibimos aunque no nos sirvan. Yo estoy convencida de que si hacemos eso, en el ámbito modesto, pero importantísimo de la lengua, vamos a estar dejándoles a las próximas generaciones un futuro mejor. Muy bien, chicos. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció esta intervención? ¿Qué destacan? ¿Qué opiniones tienen? Profe, que pues así como ella lo plantea, bueno, en cierta parte tiene razón, por ejemplo, con lo que dice la H muda, lo de los sonidos de la I y la J, pero de cierta forma yo creo que también la construcción de la ortografía hasta el día de hoy ha sido más bien como, por decirlo de alguna forma, como por estilizar también el cómo se ve, para que no sea como, porque, no sé, en ese caso una Z podría estar donde podría estar la S fácilmente cuando tienen el mismo sonido, cosas así, entonces siento que también ha sido como por una cuestión más estética. Muy bien. Mi compañero Daniel. ¿Qué más opinan ustedes, muchachos? Que la medida en que ella fue haciendo su intervención, ¿qué se fueron imaginando ustedes? Profe, yo creo que ella tiene un poco de razón porque a medida que ha pasado a lo largo de la historia y de los años, como que la forma de escribir y la forma de comunicar se ha ido cambiando mucho. Entonces, así mismo las reglas y la forma en la que se enseña también cambia. Y así como uno cuando escribe se le olvida poner hasta los signos de interrogación y todo. Entonces, pues siento que las redes sociales han abierto un mundo muy grande para lo que es la comunicación y el lenguaje. Entonces siento que ella tiene razón en lo que la forma de enseñarles a las nuevas generaciones cómo se escribe debería cambiar a medida que pase el tiempo. Muy bien, Valentina. Por aquí tenemos a Laura. Nos da la mano. Profe, pues yo por lo menos la persona que me dio clase en el colegio defendía muchísimo los eufemismos y él decía que él defendía, por ejemplo, a los muchachos de una profesora en específico cuando decían groserías, o sea, cuando por ejemplo los escuchaba diciendo piros y los llevaba para rectoría, él los defendía porque él decía que eso era una forma de enriquecer el léxico, que no estaba bien que lo usaran en un contexto académico, pero que por lo menos no significaba que no podían de alguna manera dejar de conocer palabras por pensar que eran de mal gusto. O sea, y hoy en día, por ejemplo, antes, yo me acuerdo cuando estábamos pequeños, no sé si a todos les pasó que decir parce era, mejor dicho, era casi como mentarle la madre a alguien, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera creo que todos, que aprendemos demasiado de esos eufemismos y sí, enriquecemos nuestro léxico y de alguna manera sí es necesario que todos lo conozcamos palabras como esas. Muy bien. Muy bien. Chicos, ¿quién más tiene alguna
opinión, comentario, alguna anécdota de hecho, así como las cosas que le pasaban a uno en el colegio, en las clases, o en ciertas Profe, situaciones comunicativas, comunes y corrientes, ¿sí, Daniel? y por ejemplo, ella yendo que en la parte donde más tiene razón, o sea, de pronto yo como que no me siento como identificado, tal vez por lo que se me hace como raro pensar en el hecho de no utilizar como las reglas pues de la ortografía a las que estamos conocidos, pero siento que en lo que más tiene razón es en el hecho de cuando dice que de cierta forma lo que más necesitamos para entender la buena comunicación es, para tener una buena comunicación es la puntuación, porque normalmente una coma sí cambia mucho el significado de la palabra y en sí es como el mismo contexto lo que le da sentido a lo que uno está hablando, entonces por eso como que no habría ninguna interferencia entre cómo se escribe y a lo que uno está tratando de decir. Ujú. Muy bien, Daniel. Profe, yo tengo un aporte también. Sí, señor. Me parece pues interesante lo que ella plantea, aunque pues no sé, me parece como que eso ya lo estamos viviendo, porque bien o mal existe un mundo inmenso, pues un vocabulario inmenso, un mundo de palabras, y nosotros ya nos estamos limitando a cierto tipo de palabras, siempre nos comunicamos con la misma, no sé, información, por así llamarlo, porque si nosotros nos expresáramos o si conociéramos al menos el mundo tan grande de palabras, sería pues como muy difícil la comunicación, no sé. Entonces yo digo que eso ya mismo lo estamos haciendo, o sea, ya mismo estamos como simplificando ese vocabulario para precisamente comunicarnos de una mejor manera, no sé. Muy bien, Juan Pablo. Ya voy a recoger lo que, las cosas que están diciendo ustedes, muchachos, lo que están expresando. ¿Quién más tiene algún comentario, opinión? Profe, o sea, es que yo siento que de cierta forma como que la ortografía que tenemos hasta ahora es como que ha pasado por un proceso en el que a lo largo del tiempo se ha mirado que tenga cierta utilidad. Si es verdad que hay algunas cosas que tal vez son como capricho, pues como las H's mudas y eso, como capricho de la lengua, pero siento que muchas otras sí tienen como más sentido y más utilidad. No sé si facilitarlo tanto sea como lo más adecuado, o sea, como cambiar, o sea, sí, ponerlo tan fácil sea lo más adecuado, porque al fin y al cabo tampoco es algo imposible aprender ese tipo de cosas, pero creo que un punto a favor de eso sí sería como que las personas que no tienen tantos estudios y eso también sea como válido leerles textos y esas cosas, porque pues muchas veces gente que viene del campo, que simplemente no ha tenido como la oportunidad de estudiar mucho, escribe y como que la gente no los toma en serio por la forma en la que escriben, porque pues no tienen una buena ortografía, entonces tal vez como que si se hace ese cambio tiene más validez, pero yo en general no lo apoyo, siento que es innecesario facilitarlo tanto. Y ya. Muy bien, compañero, muy bien. Santiago, sí. No estás tan mal. Profe, yo también estoy como de acuerdo con Balvin en que pues no la apoyo en completo, porque pienso que había una parte en donde ella decía que dejar esas, pues simplificarlo a tal grado pues, de poder concentrarnos en aprender otras cosas de la lengua, pero yo creo que hay que pues estudiarlo así como está de completo para poder entender pues las demás cosas de la lengua. No sé si me hago entender. O sea, justificas ciertas variaciones lingüísticas, pero A lo que conociendo me, el lenguaje. exacto, a lo que me refiero es que ella decía que pues simplificarlo a tal grado de que podamos concentrarnos pues en el estudio, en cosas más complejas, pero creo que hay que conocer esas cosas simples como para poder conocer las complejas. Sí, ya, ok, ya te entendí, creo que te entendimos. Muchachos, ¿quién más tiene algo por comentar por aquí? Nos comparten en el chat. Laura, hay muchos escritores con pésima ortografía, pero nosotros no lo sabemos porque para ello hay personas que lo corrigen. Ok, muy bien, sí, existe esa labor, ese quehacer, se llaman correctores de estilo.
ortotipográficos. Interesante ese trabajo y arduo, de hecho. Muy bien. ¿Algún comentario, opinión final, muchachos, como para recoger las impresiones de ustedes? Profe, me llamó mucho la atención, como lo que ella mencionaba al principio, de que antes se escribían pues las palabras de cómo se pronunciaban, o sea, cómo se pronunciaban se escribían y cómo se escribían se pronunciaban, de lo del latín y todo eso. Eso nos demuestra cómo ha avanzado nuestra lengua, como lo es con la ñ, con la h, y también la ortografía, yo digo que es algo muy necesario, porque también nos ayuda a comunicarnos de una manera escrita, digámoslo así. Como, por ejemplo, yo cómo voy a expresar escritamente una pregunta sin los signos de interrogación, o cómo voy a leer correctamente sin los signos de puntuación. Entonces, eso estoy de acuerdo con ella, como en lo de la ortografía. Ok, muy bien, sí. Bueno, chicos, sí. Recogiendo todos y cada uno de sus comentarios, pues a grosso modo, y en correlación a lo que se nos evidencia a través de estas consideraciones que nos deja pues, esta experta, es que, bueno, por un lado la ortografía parece ser que operara más como en un tratamiento muy rígido, demasiado rígido del lenguaje. El lenguaje desde luego que hay que cuidarse, pero elementos de este tipo, como la ortografía, a veces imposibilitan la creatividad o la creación de nuevas experiencias, expresiones y manifestaciones lingüísticas, que bien nos lo mostró ella en una diapositiva, los cambios que han tenido algunos términos en la historia. Entonces, símbolo, no sé si capturaron esa imagen ustedes en sus mentes de cómo se escribía símbolo. ¿Qué otras palabras entonces estaban compuestas por unas H's mudas y que hoy por hoy ya las conocemos normalitas? Entonces, lo que me parece interesante, importante que destaca ella, es que lo que es cuidar el lenguaje en términos de normatividad, como la ortografía, ha supeditado un descuido precisamente en el lenguaje en términos de que se puedan dar nuevas expresiones y nuevas manifestaciones lingüísticas. Es decir, no hemos podido de pronto o se ha mutilado mucho esa parte de la creatividad lingüística precisamente por cuidar ese tipo de normas. Entonces ahí hay una crítica implícita, ¿cierto? Bueno, y de hecho explícita que ella lo hace, porque de entrada coloca en el escenario a unos actores clave que son los profesores, quienes son los que incentivarían esa creatividad y esas expresiones y manifestaciones que cualquier hablante tiene la posibilidad de crear, de hacer, y por otro lado, lo que dicta la norma. Entonces está el diccionario de la Real Academia Española, hay otras autoridades lingüísticas que son las que dicen que una palabra se escribe, ¿cierto?, de cierta manera. Hace poquito me sorprendía Díaz, de hecho me puso hasta ayer. No sé si ustedes han visto en redes sociales que está circulando una información, una noticia de que hubo una serie de personas, no sé en qué lado del mundo, en qué país, o en qué países, creo que fue España, que se dieron cuenta de que la leche de vaca venía de la vaca. ¿Vieron algo similar? ¿O no? Para contextualizarnos. No, Siga. profe. No. Creo que son unas personas que están inmersas en todo este asunto, toda esta dimensión del veganismo, del vegetarianismo, en fin. Y estas personas pensaban que la leche de vaca no venía de la vaca. Pensaban que la leche de vaca, al hacer la publicidad y mostrar la vaca para hacer referencia, la leche de vaca era un truco o una
un elemento de carácter publicitario, pues para vender la leche. Pues ellos pensaban que la leche provenía de hecho de vegetales. Hay leche también elaborada con base en vegetales, pero ellos pensaban que la leche de vaca tan solo no era producida por vegetales y que la vaca era incluida como dentro de una estrategia o propiedad pues propiamente publicitaria. Entonces eso les causó no solamente estupor, asco, entre otras cosas, y entonces uno tiende, ¿cierto?, a decir, ¿cómo así? Por hoy la gente no sabe, esta gente que tiene en la cabeza, eso lo sabe un niño, ¿cierto? Pero entonces lo interesante de esto no es la situación en particular, sino lo que ya provocó una redefinición de leche de acuerdo a lo que dice el diccionario. De acuerdo a lo que dice el diccionario, creo que es el de la Real Academia Española, porque les recuerdo, a nosotros nos enseñan los significados de los términos del castellano, las palabras en castellano, en el diccionario de la Real Academia Española, pero hay otros diccionarios. Que yo les voy a dejar a ustedes uno, diferente a la Real Academia Española, que es mucho más amplio. Porque la Real Academia Española juega con las variaciones lingüísticas del castellano de España al castellano de Latinoamérica, hispanohablante. Entonces, hay palabras, desde luego, que aquí decimos y que en España no. Hay términos lingüísticos que en España se mencionan y aquí no. Entonces, es como si nos rigieran a nosotros por una serie de normas de otro lado del mundo, de otros países, y como quien dice, nosotros también somos iguales en ese sentido. No. ¿Cierto? Entonces, lo curioso de esta situación es que estas personas que demandaban hacer una claridad frente al origen de la leche de vaca, pues mire hasta dónde llegó eso, hasta un asunto de diccionario, porque el diccionario no decía de dónde venía, creo que decía el significado de leche provenía o hacía referencia incluso a los vegetales. Ven entonces lo importante que es lo importante que es el lenguaje, las diferentes variaciones lingüísticas, incluso que tienen que ver con el mismo significado de las palabras y hasta dónde llega esto. También les había dicho ahorita en la presentación que no hay nada más variable que el lenguaje. Y que esta señora en la intervención que nos hizo, que vimos, nos menciona algo muy particular. Antes no ha habido ningún momento tan clave donde nosotros estemos escribiendo y leyendo todos los días, como las redes sociales. Pasa algo muy particular en WhatsApp, muchachos. Cuando ustedes están escribiendo y ya hay una opción, creo que tú puedes deshabilitar de autocompletación. Estás escribiendo una palabra y él te puede completar automáticamente. Pero a veces también se equivoca, de acuerdo a las intenciones comunicativas de nosotros. ¿Cuántas veces hemos mandado nosotros mensajes queriendo decir algo? Le damos el autocorrecto, la opción de autocompletar y el mensaje se nos distorsiona. ¿Cierto? Que ya nos tenemos que disculpar. Discúlpame, no te quise decir esto, quise decir esto, aquello. Cambia totalmente el sentido comunicativo. Y que en esa misma vía, en las redes sociales, no porque sea promovido por la misma red social, sino porque han habido una serie de variaciones lingüísticas donde tratamos cada vez más de achicar el mensaje. Claro, por la contundencia. Entonces ya no decimos marica, sino como la decimos. La pueden colocar por acá en el chat. Eso, ¿cierto? La decimos así. Eso puede ser válido. Empleamos y utilizamos expresiones lingüísticas de otros idiomas y las entendemos. Por ejemplo, en inglés. ¿Cierto? Entonces, no es que las cosas dentro
dentro de la gramática, la ortografía y la lingüística en general, todos esos cambios, esas variaciones pueden ser válidas. Lo que pasa es que sí se pide hacer un buen uso de muchos de esos términos y sobre todo de manejar las intenciones comunicativas que le he venido diciendo. Por ejemplo, haz una pregunta utilizando los signos interrogativos desde nuestro idioma. Que vamos a hacer una exclamación en redes, escribiendo en el chat, en redes sociales, bueno, no le coloqué los exclamativos, pero ahí hay una frase que donde yo estoy exclamando algo. ¿Será que yo sí tengo que utilizar entonces los signos exclamativos para exclamar algo? Porque si no, dentro de la intención comunicativa no se va a entender. Ahorita ustedes lo decían, un compañero decía, la importancia de las comas. Totalmente, puede cambiar el sentido del texto. Entonces, recogiendo estos compañeros, diría, dentro de esta intervención que acabamos de ver, lo que nos debe quedar a nosotros es más reflexiones, ¿cierto? Y que procuraremos desde la asignatura misma potencializar otras expresiones lingüísticas para someterlas desde luego a estudio, a análisis, y ya cada uno de nosotros, pues desde luego miraremos la posibilidad de emplearlos, pero por lo pronto considero yo lo siguiente, y es importante entender las funciones del lenguaje, las expresiones idiomáticas nuestras y otras más coloquiales, tanto formales e informales, porque eso nos va a nutrir a nosotros, desde luego, pues nuestro aprendizaje y las posibilidades que tenemos de jugar con el lenguaje. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, ¿alguna pregunta ahí? Bueno, ya faltan 20 ya ya vamos a acabar la clase. Chicos, yo les quisiera mostrar una última. Estas diapositivas las van a tener ustedes, muchachos, en la carpeta del Drive. Y esto es lo que vamos a empezar a ver entonces también. Ya hablamos de las propiedades del texto, que es la cohesión, la coherencia y la adecuación. Y esto ustedes también ya lo vieron y lo vamos a repasar desde luego. Y a esto es lo que nos vamos a enfrentar a la hora de estar escribiendo. Los tipos de texto que hay. El texto escrito. Ya después vamos a ver la oralidad. ¿Listo? La coherencia, la cohesión, la adecuación en textos manifestados o expresados de carácter de manera oral. Hay básicamente estos textos, compañeros, esos tipos de textos. Los textos narrativos, los descriptivos, los que son más de diálogo. Esto les gusta mucho a ustedes porque lo ven en guión, cuando construimos un texto con base en diálogos, como para poder a dialogar o a conversar personajes. Hay textos expositivos y otros argumentativos. ¿Listo? Que cada uno de estos textos tiene una intención comunicativa, para qué nos sirve cada uno, qué podríamos responder en cada texto, ¿cierto? ¿Qué tipos de texto de acuerdo a cada tipología hay? Entonces un texto narrativo puede ser una novela, un cuento, pero un texto argumentativo puede ser un artículo de opinión, por ejemplo. Ya me están diciendo qué tipos de estos formatos, qué tipo de textos se adecuan. Y tipos de palabras que me parece también interesante dentro de este esquema de lo que nos presentan los tipos de texto. Muchachos, nosotros vamos a ver cada uno de estos y ejemplos de. Esto es lo que sigue, compañeros. Listo, vamos ahí con calma. Muchachos, nos queda claro hasta el momento cohesión, coherencia y adecuación textual. Sí, profe. Sí, profe. Nos quedó claro, incluso con los ejercicios que hicimos de cohesión y coherencia. Hay muchos más ahí en la carpeta del Drive, en ese documento, pero creo que nos empezamos a entrenar bien y que desde luego ustedes van a entrenar cada vez más en la medida en que entreguen trabajos. Por ejemplo, los trabajos de la asignatura. En las exposiciones que ustedes van a hacer, no solamente van a acudir a la capacidad lingüística textual, sino también a la oralidad. Vamos a ver entonces cómo nos va a ir en las exposiciones, ¿cierto? Muy bien, muchachos, por ahí dejemos acá. Recuerden que las exposiciones las vamos a hacer todos los jueves
porque los martes haríamos explicaciones, uno que otro ejercicio de lo que expliquemos en clase, y los jueves son exposiciones, ¿cierto? Esta es la dinámica. Muchachos, ¿alguna pregunta con un comentario final? ¿Alguna pregunta frente a lo que vimos? No, señor, no, Valentina. Fíjate, vienen las pautas Profe, de las exposiciones y la grabación que hay, sí, compañero. que en la ecuación no me quedó muy claro, pero esa es la única duda como que tengo. Así que no te quedó claro. A O ver, sea, tú estuviste toda la como clase aquí. transmite eso en el texto. Sí, pero obvio. Pues la ecuación, mira todo lo que dijimos hoy, recogen tanto coherencia, cohesión, tiene que ver también como con la presentación de un texto. Ahí sí, esa pregunta sí está más dirigida a revisar lo que conversamos hoy, para ver si te queda alguna duda puntual de adecuación. Santiago, sí. Profe, qué pena, sino que yo apenas terminé el proceso de matrícula la semana pasada, entonces no estuve las 2 semanas anteriores, entonces era para ver si me asignaba un grupo pues de exposición y pues algún tema o Sí, ya y vamos a eso. hablar de eso. Sí, pero a ti ya te están llegando, Santiago, correos, las clases, Profe, Profe, yo también me matriculé la semana pasada, pero no me llegan los correos. a mí solo me han Listo. llegado dos, pues de unas clases diferentes. Sí, a mí igual. Profe, ¿Qué nosotros grupos son? ya ¿Pero qué unimos a grupos son? Sara al grupo de 38. nosotros. Porque Sí, hay como grupo varios 38. horarios. Grupo 38. Sí, señor. Ya. Sí, bueno, ya vamos a hablar entonces eh, de los grupos compañeros. Bueno, entonces recuerden que los que no han entendido el tema de la exposición, por favor, recuerden revisar la grabación de la clase anterior. Listo, donde damos todas las pautas ahí, explico con pelos y señales, y eso también hace parte del compromiso nuestro, ¿cierto? De que si no entendemos algo, pues desde luego lo preguntamos, pero si no entendimos toda la temática, revisar la grabación de nuevo, que eso eh, está en una carpeta, en la carpeta del Drive, y que me imagino que ya todos están vinculados a la carpeta. Todos tienen acceso. ¿Hay alguno que tiene dificultades? Profe, yo pues, Yo tampoco tengo acceso. pues sí, los que acabamos de entrar. Bien, listo, no, muy sencillo. Primera tarea de ustedes, compañeros, me van a escribir un correo diciéndome, profe, yo soy del grupo de la clase de lingüística, por favor, pues para que yo soy de los nuevos, para que me agregue a la carpeta, ¿cierto? ¿Me puede facilitar el correo, por favor? Sí, claro. Muy bien. ¿Listo? Listo. Ahí está en el chat. Muy bien. Bueno, entonces muchachos, me quedo con los que no tienen exposición, no tienen tema, no han conformado grupo. Entonces, para conformar esos grupos de una vez y darle algunas indicaciones. Y bueno, el resto, muchachos, entonces muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Eso, profe, muchas gracias. 8 días no, perdón. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Vale, hasta luego, profe. Gracias por la clase. Gracias, profe. Quedo atento. Chao. Chao, muchachos. Bueno, son ustedes los únicos que quedan, muchachos. Sin grupo. ¿Quiénes son los que le faltan por ahí? Sí. Yo sí tengo grupo, pero no, pues de pronto no nos has puesto ahí en el Drive, porque veo que ya escogimos el tema, pero no estamos ahí todavía. Vamos a mirar, Entonces, para que me llames. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, yo tengo aquí un